Jóvenes, buenos días. La sesión de clase de hoy día, martes 7 de julio, va a estar basada en el cálculo de esfuerzos mecánicos en uniones soldadas. En una clase anterior se hizo la explicación de los tipos de esfuerzos o resistencias a las que están sometidos ciertos elementos, en este caso mecánicos, ¿no? Y hicimos la explicación de lo que era una fuerza de tracción, una fuerza de compresión, una fuerza de flexión, una fuerza de torsión, ¿no? De tal manera que ustedes puedan tener el concepto básico de lo que son estos tipos de fuerzas. En la siguiente clase vamos a hacer una explicación sobre las juntas soldadas a tope, ¿no? Según también hemos visto que hay diferentes tipos de juntas soldadas. Cuando hablamos de juntas, hablamos de dos elementos metálicos que van a ser unidos por medio de un cordón de soldadura. En este caso, en la figura observamos dos platinas, ¿no?, que están con ranura en B y que va a ser soldada esta junta a tope. Vemos el símbolo de la soldadura, ¿no?, con su respectiva descripción. Ahí tenemos las partes, la dirección de la fuerza, F. En este caso están en sentido contrario a lo largo de las dos platinas que se van a soldar, ¿no? Y podemos observar que el espesor de la platina o de la soldadura va a ser en la resistencia de las soldaduras. Cuando las juntas están soldadas a tope y están sometidos a fuerza de tracción o de compresión, ¿no?, podemos ver que la tensión normal media vale el esfuerzo admisible. En la fórmula vemos que el esfuerzo admisible es igual a la fuerza P sobre la altura del cordón de soldadura por la longitud del cordón de soldadura, ¿no? Sabemos que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. En este caso la fuerza P, ¿no?, la fuerza de tracción, que están en sentido contrario estas fuerzas, o si están en igual sentido, estaría sometido a compresión. Entonces el esfuerzo admisible es igual a la fuerza P sobre el área del cordón de soldadura, que en este caso es igual a la altura H del cordón de soldadura por la longitud del cordón de soldadura. Entonces la resistencia de la soldadura de fuerzas de corte, ¿no? Si vemos en el gráfico, tenemos un primer caso, el caso número 1. Tenemos las dos juntas soldadas, que es soldadura a tope con caras paralelas. Si hacemos un corte a estas dos juntas que se han soldado, en la figura de la derecha, que es la figura número 3, podemos observar que el corte longitudinal, ¿no?, en el corte longitudinal de la pieza que se ha soldado, tenemos la altura H del cordón de soldadura y podemos calcular la fuerza T mayúscula, que son las fuerzas de corte que están actuando en forma de cizallamiento en el cordón de soldadura, ¿no? Y para esto tenemos que el esfuerzo de corte, expresado en este caso por tau, símbolo griego, admisible, ¿no? La fuerza de corte admisible es igual a la fuerza sobre el área del cordón de soldadura, en este caso la fuerza T, por la altura del cordón de soldadura y por la longitud del perímetro que se ha soldado. Y vemos que este es igual, menor o igual al 0,4 por el esfuerzo, ¿no?, del material. El esfuerzo del material, ¿no? En el caso número 2, tenemos dos planchuelas unidas por un extremo en toda la sección soldada. Observamos las juntas que se van a soldar en la figura número 4, ¿no?, con una flecha rojita que está de color rojo. Nos está indicando el cordón de soldadura y la posición de las fuerzas, en este caso que están actuando como cizallamiento, ¿no?,
cuando una fuerza actúa en cizallamiento con respecto a la sección, en este caso del cordón de soldadura, es cuando la fuerza es paralela a la sección del cordón de soldadura. Entonces, el esfuerzo admisible es igual a la fuerza T sobre el área del cordón de soldadura, y en este caso el área está por H por longitud de la soldadura. H es la altura del cordón de soldadura por L minúscula, que es la longitud del cordón de soldadura, que es el área de un rectángulo, ¿no? Y este esfuerzo de corte admisible es menor o igual al 0,4, ¿no?, del esfuerzo del material. Este valor del esfuerzo del material generalmente nos dan de acuerdo al tipo de acero y está dado o especificado en tablas de los materiales que se están empleando para trabajar. Resistencia de la soldadura a flexión. Este es un tercer caso, cuando las fuerzas actúan, ¿no?, flexionando a las piezas que se han soldado, ¿no? Si observamos la figura 5, tenemos la fuerza T, que está actuando perpendicularmente al cordón de soldadura, ¿no? Y estas dos piezas, o estas dos juntas que se están soldando a tope, en este caso, están, ¿no?, apoyadas tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, que al actuar esta fuerza T en estas dos juntas va a hacer que estas piezas, esta pieza se flexione por acción de la fuerza T. Entonces se dice que está sometida a un momento, ¿no? Perdón, a una fuerza de flexión. Esta fuerza de flexión va a hacer que se produzcan momentos en los apoyos que están sujetando a la pieza. Para el caso de la soldadura conocida con el momento flector máximo, el esfuerzo cortante, en este caso el esfuerzo cortante es nulo o cero, se puede verificar que el esfuerzo admisible, ¿no?, por una fuerza que va a flexionar a este material está dado por, o es igual al momento flector sobre el módulo de resistencia de la sección soldada. Y este es menor o igual a 0,6 el esfuerzo del material, ¿no? Este es el esfuerzo de atracción ¿no?, atracción del material. Ahora tenemos un segundo caso, que son juntas que están soldadas en filete, ¿no?, donde la sección o el cordón de soldadura va a tener, ¿no?, la forma de un triángulo, en este caso isósceles, ¿no?, a 45 grados, ¿no? Ahí observamos la sección del cordón de soldadura, cuya altura estaba por H minúsculas, ¿no?, con el subíndice C, ¿no?, y esta longitud H, que es la longitud de la garganta del cordón de soldadura, ¿no? Acá en la figura podemos observar cómo la carga, ¿no?, está con una flecha roja, nos indica cómo está sometida esta junta en filete a tracción, ¿no? Y tenemos los planos del esfuerzo cortante. Asimismo, la longitud de los cordones de soldadura, que está dado por L, ¿no? Y podemos observar que en la soldadura filete con cordones alineados paralelos a la carga, el esfuerzo cortante ocurre a lo largo de la garganta, ¿no?, paralelo siempre a la dirección de la carga. En cambio, en la soldadura alineada en forma transversal a la carga, el esfuerzo cortante ocurre a 45 grados, actuando en forma perpendicular al eje del filete, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis de las tensiones, en la garganta tenemos que el esfuerzo, ¿no?, es igual a fuerza sobre área, ¿no?, donde el área es igual a 0,77 por la altura del cordón de soldadura por la longitud del cordón de soldadura, ¿no? Y podemos observar también que el esfuerzo cortante es igual al esfuerzo normal,
por el coseno de 45 y esto es igual a la fuerza F sobre la altura del cordón de soldadura por la longitud del cordón de soldadura, ¿no? Esto tenemos para cuando la fuerza actúa en forma longitudinal y cuando la fuerza actúa en forma transversal, ¿no? Cuando tenemos la carga paralela y transversal, tenemos las juntas y que están unidas por un cordón de soldadura en filete, ¿no? Con línea rojita o con línea roja se observa o nos indica la posición de los cordones de soldadura, ¿no? La acción de la fuerza P, ¿no? Que están traccionando, ¿no? En forma longitudinal. En el gráfico de la derecha, las fuerzas P está actuando en forma longitudinal al cordón de soldadura, y en la figura de la izquierda vemos que la fuerza P está actuando en forma transversal al cordón de soldadura, ¿no? Al cordón de soldadura. Entonces aquí tenemos que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza P sobre la altura H por la longitud del cordón de soldadura. Esta altura H es igual a 0,77 la altura del cordón de soldadura por la longitud del cordón de soldadura. Entonces el esfuerzo cortante, ¿no?, es igual a la fuerza P que está actuando en el cordón de soldadura sobre el área en la que está ejerciendo el esfuerzo de corte. Esta área está dada por este valor de 0,77 H sub C por la longitud del cordón de soldadura. H sub C es la altura del cordón de soldadura. Acá está especificando en la nomenclatura en la parte inferior del gráfico, ¿no? Acá tenemos lo que hemos estado explicando, cómo están actuando las fuerzas con respecto a al cordón de soldadura y filete, ¿no?, tanto en forma longitudinal como en forma transversal, ¿no? En forma transversal. Si hacemos un resumen, fuerza F generalmente es expresada en el sistema internacional por newtons, N mayúscula, y la superficie o la sección transversal del cordón de soldadura, que está dada en, ¿no?, milímetros cuadrados, ¿no? Entonces tau es igual al esfuerzo para la tracción, compresión o flexión, ¿no? Este simplemente se pronuncia como sigma, ¿no? Es el símbolo sigma que nos indica que este es un esfuerzo, ¿no? Pues que puede ser atracción a compresión. Tenemos tau, que es el esfuerzo de cizallamiento o de torsión, ¿no?, que se pronuncia como tau. Y B, ¿no?, que se pronuncia ni, es un símbolo griego también, es el índice de seguridad o coeficiente de seguridad, ¿no?, que se da generalmente para brindar seguridad cuando se sueldan estructuras metálicas, porque generalmente las estructuras metálicas tienen que salvaguardar la vida de mucha gente, a veces en caso de los talleres, ¿no?, que van a estar debajo de estos, en este caso si son estructuras metálicas, ¿no?, vigas o columnas, ¿no?, lo cual va a ser el techado, por ejemplo, de talleres, ¿no?, de grifos de expendio de gasolina y de una serie de talleres industriales, ¿no?, donde debajo existe o están trabajando un montón de gente. Entonces es por eso que se da siempre un índice de seguridad. Entonces, haciendo un resumen, tenemos que la resistencia a la tracción, por ejemplo, un acero 37 quiere decir que el esfuerzo entre los valores de 360 y 440 newtons sobre milímetro cuadrado produce una deformación o ruptura en la pieza. Entonces, el esfuerzo para que la pieza de construcción va a estar entre esos límites. Generalmente podemos tomar 370 newtons milímetro cuadrado, ¿no?, donde podemos decir que la resistencia a la tracción se puede definir tanto por el límite mínimo de la tensión a que va a estar, ¿no?, en este caso RM, ¿no? Por razones de seguridad, un material que se va a someter a un límite de fuerza admisible, el fuerza admisible está dado por la tensión límite sobre el índice de
seguridad. En ingeniería mecánica, generalmente en el diseño de estructuras metálicas, el índice de seguridad va a estar en 0,5 a 3, ¿no? La tensión límite aplicable o la tensión límite de trabajo va a ser, o va a estar dependiendo de este tipo de clases de esfuerzos. Como ya hemos ido explicando ya reiteradamente, el esfuerzo es igual a la superficie por la clase de fuerza que se está aplicando. Generalmente en estructuras metálicas el esfuerzo admisible depende del tipo de clase de fuerza. Tenemos un caso 1, que es un esfuerzo estático, donde la carga de apoyo, ¿no?, generalmente va a ser constante. Por ejemplo, un monumento que se coloca en determinado lugar, ese no se va a mover, entonces la carga del peso de ese monumento se va a mantener constante a través del tiempo, ¿no? Un segundo caso, esfuerzo eréctil, que es el de carga y descarga. Por ejemplo, si tenemos una grúa, ¿no?, o la cadena que mueve una grúa, generalmente si voy a cargar o a levantar peso, ¿no?, la cadena va a estar sometida, ¿no?, a tracción, ¿no? Y cuando se hace la descarga, ¿no?, entonces vemos que la fuerza va a ser variable con respecto al tiempo, ¿no? Esfuerzo variable cuando va a estar sometido a tracción y compresión. Por ejemplo, en un motor, la biela. Generalmente la biela en el motor sube y baja, tiene un recorrido que es la longitud, ¿no?, que recorre el cilindro, ¿no?, de un motor de combustión. En este caso decimos que este esfuerzo es variable porque está sometido a tracción como está sometido a compresión, ¿no? Entonces aquí tenemos las tres clases de fuerzas que van a generar generalmente un esfuerzo admisible, ¿no? Entonces desde acá podemos ver que la resistencia a la tracción es igual a la tensión límite sobre un índice de seguridad o por un índice de seguridad, ¿no? Y el esfuerzo es igual a la superficie por la clase de fuerza que se está aplicando a ese elemento mecánico. Por ejemplo, en este caso tenemos un acero cuadrado ST37 cuya sección va a ser de 30 por 30 milímetros, ¿no?, y que ha de ser sometido a una fuerza de tracción, como se observa en el gráfico de la izquierda, ¿no?, con un cuádruple de seguridad, dice, ¿no? Entonces calcule la fuerza de tracción admisible en Newton. Entonces, ¿cuál es lo que nos están viendo? Es la fuerza. Tenemos que este acero cuadrado, su área va a ser de 30 por 30 milímetros cuadrados, ¿no? La fuerza es igual a la superficie por la clase de fuerza. Y tenemos el coeficiente de seguridad que es igual a 4, porque es el cuádruple, ¿no?, de seguridad, dice. Entonces el índice de seguridad va a ser 4. Si solucionamos, vemos que la fuerza es igual a la superficie o el área, ¿no?, que va a estar sometido al esfuerzo de tracción por el esfuerzo, ¿no?, de tracción. En este caso tenemos que el esfuerzo de tracción para este tipo de acero, ¿no?, va a ser de 370 newtons sobre milímetro cuadrado. Entonces, si lo dividimos entre el coeficiente de seguridad, que es 4, tenemos que el esfuerzo va a ser de 92,5 newtons sobre milímetro cuadrado. Si multiplicamos por el área, en este caso del acero en forma de cuadrado, tenemos que la fuerza que va a estar sometida es de 83.250 newtons, ¿no? Como ven, es una fórmula sencilla, lo que hay que reemplazar son los valores, pero estos valores se expresan o se representan de acuerdo a un raciocinio previo, teniendo bien claro los conceptos, ¿no?, de lo que es esfuerzo de tracción, lo que es esfuerzo de compresión. Cuando está sometido a cizallamiento, la resistencia al cizallamiento se calcula partiendo de la resistencia a la tracción, ¿no?
generalmente el esfuerzo de cizallamiento es igual a 0,8 el esfuerzo, ¿no?, el esfuerzo de tensión del elemento o del tipo de material que se está empleando. El esfuerzo, por regla general, es el valor límite superior de la resistencia a la tracción, ¿no? Entonces, por eso que el esfuerzo es igual a 0,8 por el esfuerzo del límite superior de la resistencia a la tracción. Y estos valores generalmente están dados de acuerdo al tipo de acero que se está trabajando y está expresado en las tablas, ¿no?, del tipo de material que estamos empleando. Entonces, igual que en el caso anterior, tenemos que la superficie de cortadura es igual a la longitud del canto de la cortadura por el espesor de la chapa, ¿no?, y la fuerza de cizallamiento va a ser igual a la superficie de cortadura por la resistencia al cizalla